Buenas noches, amados hermanos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Esta es una noche especial, una noche de oración, una noche de intercesión, una noche en que como iglesia compartimos las necesidades y compartimos una palabra también para poder estar orando luego por todas las peticiones que ustedes han hecho llegar. La verdad es que creo que estamos en un tiempo bastante especial en estas semanas. Yo me atrevería a decir que en esta semana y a lo largo del mes, de un mes en adelante más o menos, vamos a estar como viviendo el tiempo más crítico con relación a la pandemia que estamos enfrentando. Es por eso que tenemos que estar más pendientes que nunca, tenemos que estar más activos espiritualmente que nunca. Y tenemos que cuidarnos bastante, tenemos que cuidarnos mucho, cada uno de nosotros. Y estar despiertos en el espíritu para orar a Dios, para buscar al Señor, para pedir misericordia, para poder clamar por nosotros y por nuestra familia y también por nuestros hermanos y también por toda la comunidad. Esa es la labor de la iglesia y eso tiene que estar muy claro y muy presente en cada uno de nosotros. No es un tiempo para dormir, no es un tiempo para estar relajados, no es un tiempo para estar sin buscar a Dios, sin invertir tiempo con el Señor, sin estar orando, sin estar intercediendo. No es tiempo para eso. Es el tiempo de estar alerta, de estar despiertos, de estar velando, porque hoy día, como les decía recién, y en esta semana, y yo creo que de aquí a un mes más, vamos a estar, como lo dicen los entendidos, en la cima de la curva, ya de los contagios y también de los fallecimientos producto de la pandemia. A continuación vamos a estar orando por bastantes pedidos y la mayoría de ellos son por casos de COVID. La pandemia se ha ido acercando. En un momento estuvo lejos, en otro continente, después estuvo en otro país, en otros países, después llegó a nuestro país y estaba también como lejos, pero ahora ya se ha ido acercando y está alrededor nuestro. Muchos parientes y amigos, familiares de hermanos de nuestra iglesia están con casos de contagio. Y es por eso que yo los invito y los insto y los animo y los exhorto para que estemos continuamente en oración. Pidamos por la iglesia, pidamos por nuestra familia, pidamos por nuestros amigos, no nos cansemos, porque de esa manera la mano del Señor, que es misericordiosa y todopoderosa, estará en favor de su pueblo. Si tú lo crees, tienes que decir amén y hacerlo, practicarlo, porque de esa manera, hermanos amados, vamos a ver la gloria del Señor, cómo Él nos protege y cómo Él nos salva. Aunque haya algún contagio, el Señor nos salvará, nos sanará y será un testimonio para su gloria. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer varios versículos, pero vamos a estar después meditando entre el versículo 15 al 18. ¿Ya? Efesios 5. Este capítulo de Efesios es un llamado a la santidad. Es un llamado a la santidad de la iglesia. Es un llamado a la santidad de cada cristiano, de cada creyente, de cada hijo de Dios. Voy a leer en el nombre de Jesús. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien hablen con acción de gracias hacia Dios.
Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando y haciendo lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué dice aquí la Escritura? ¿Cómo son los días? Los días son malos. Esta carta fue escrita en el primer siglo y ya se vivía una época mala. Lo dice aquí el apóstol. Los días son malos. Y es como que nos estuviese hablando en lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Los días son malos. Hay malas noticias a nuestro alrededor. Demasiadas malas noticias. El contagio, como les decía anteriormente, se ha ido acercando. Y ya tenemos amigos, hermanos, parientes, familia que están con contagio. Los días son malos. Pero dice el consejo del apóstol: aprovechen bien el tiempo. Amén. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso, hermanos, no es tiempo para dormir espiritualmente. No es tiempo para malgastar. Cuando dice aprovecha bien el tiempo, es porque podríamos no aprovecharlo bien. Y no aprovechar bien el tiempo es malgastar el tiempo. Dios nos ha regalado esta época, Dios nos ha regalado la vida, Dios nos ha regalado el tiempo que vivimos, aunque sea malo, pero es un regalo de Dios, la existencia misma, la vida que el Señor nos ha concedido. Y Él nos demanda en este tiempo, a través de su palabra, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. No anden como necios. Versículo 15, miren bien, con diligencia, cómo ustedes andan. Miren con diligencia, o sea, pongan atención. Examínense a ustedes mismos y dense cuenta cómo están actuando. Es lo que dice aquí el versículo. Miren con diligencia cómo están ustedes. Yo los invito en un segundo para pensar en nosotros mismos y ver cómo estamos espiritualmente. ¿Cómo está nuestra confianza en Dios, nuestra búsqueda de Dios? ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo que Él nos ha regalado para buscar la presencia de Dios? Para colocar todas nuestras necesidades, todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras enfermedades, todos nuestros problemas familiares, todas nuestras necesidades económicas, todas las cosas, colocarlas a las plantas del Señor. Porque Él es grande, fuerte y poderoso para recibirlas y para traer descanso a nuestro corazón y para proveernos lo que nosotros necesitamos según su voluntad. Ese es el pensamiento que debe estar firme, arraigado en cada uno de nosotros, y que podamos estar en este tiempo velando en el Señor más que nunca, porque se ha aproximado esa cúspide de la cumbre, de la curva, de los contagios, de la enfermedad, de la pandemia.
sin contar todo el otro espectro de enfermedades que existen y que también la gente las está sufriendo. Entonces, hermanos, examinemos bien cómo andamos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estuve buscando los sinónimos de la palabra necio y realmente no se los voy a compartir, porque no son muy agradables, no son buenos conceptos. Les voy a compartir solamente dos, que son los más suaves. Necio es igual a ignorante y es igual a porfiado, entre otros conceptos que no son nada de agradables. Y el apóstol nos dice, miren bien cómo ustedes andan, no como necios, sino como sabios. Las personas sabias son las personas entendidas. Son las personas que saben el tiempo, la época que se vive y saben comportarse acorde a ese tiempo y a esa época que se vive. Nosotros los hijos de Dios tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Las circunstancias son duras, difíciles, atemorizadoras. Bueno, el Hijo de Dios tiene que estar a la altura de esas circunstancias, experimentando la confianza en el Señor, en base a la oración y a la búsqueda de Dios, hoy día más que nunca. Porque si estamos a la altura de las circunstancias, hermanos amados, veremos la mano del Señor en las circunstancias. La veremos. Veremos los milagros acontecer. Veremos cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos protege, cómo Dios nos sana, cómo Dios nos provee. Pero es importante que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Iglesia, el Señor tiene una voluntad para este tiempo. Dios tiene una voluntad para esta época. Dios tiene una voluntad para la iglesia. Dios tiene una voluntad para cada hijo de Dios. Dios tiene una voluntad para cada familia. Dios tiene una voluntad para cada persona. Y dice aquí el apóstol, si no sean entendidos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta época que se vive tan dura, tan difícil y tan penosa? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Qué Dios nos está enseñando a nosotros? ¿Qué cambios quiere ver Dios ocurriendo en nosotros? Eso es lo que tenemos que saber y eso es lo que tenemos que descubrir. Yo me he dado cuenta que Dios ha permitido este tiempo de pandemia, de enfermedad, de crisis, que la iglesia no se puede reunir, no se pueden hacer cultos, no nos podemos congregar físicamente, pero detrás de eso hay una voluntad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y descubrir. Yo creo que la voluntad de Dios en ese aspecto es para que cada cristiano dependa del Señor y aprendamos y crezcamos y maduremos en eso, de la dependencia real del Señor y no una dependencia de un culto o de un pastor o de una persona, sino que la dependencia absoluta, real, concreta, verdadera, íntima de cada persona con el Señor. Eso es lo que yo he aprendido en este tiempo. Y quiero animarte a que tú también lo veas así, de que tú te deposites en las manos del Señor verdaderamente y definitivamente para confiar en Él por todo lo que nos está sucediendo. ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? Dice el apóstol, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Yo sé que a muchos de nosotros nos está sobrando varias horas del día, porque ahora hay que estar más en la casa, cuidándonos, y nos está sobrando tiempo. En lo natural podemos hacer hartas cosas. ¿Sí? Arreglos de la casa, arreglos en el jardín, hacer algunos trámites, hacer algunas compras.
arreglar algo que esté descompuesto. Y en lo espiritual, ¿qué podemos hacer? ¿No será un tiempo de leer más la palabra de Dios? ¿Meditar más en ella? ¿Aprender más de la palabra de Dios? ¿Leer un buen libro cristiano que te edifique, que te enseñe? ¿No serán esas formas de aprovechar bien el tiempo? Y por demás está decirlo, orar al Señor intensamente, porque como les digo, estamos en el ojo del huracán. Estamos en el tiempo más difícil de los contagios, de las enfermedades, de las muertes y de la pandemia que nos afecta. Iglesia, examinemos cómo andamos. Andemos como sabios y no como necios. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, dice el Señor. Iglesia, oremos al Padre en el nombre de Jesús y coloquemos todas nuestras ansiedades y coloquemos todas nuestras necesidades en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es grande y poderoso y Él hace grandes maravillas. Amén. Nosotros no nos humillamos delante de las circunstancias. Nosotros nos humillamos delante de Dios para buscar su favor, para buscar su misericordia. Amén. Te animo y te insto con esta palabra para que vivamos en santidad. ¿Sabes que vivir en santidad es vivir apartados para Dios? No quiere decir no cometer errores, no quiere decir que todo va a andar a la perfección, sino que simplemente vivir apartados para Dios. Tú y yo somos propiedad del Señor y nos apartamos para amarle, para servirle, para hacer su voluntad. Te animo, iglesia, que caminemos en santidad en este tiempo, aún con todos nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros pecados y cosas que cometemos. Aún con todo eso, debemos caminar con el Señor. Él se encarga de ayudarnos y perfeccionarnos. Amén. Coloca atención en las necesidades de la iglesia. Estas son las que nos han llegado y te pido que tú estés orando junto conmigo este día y te cargues en tu corazón estas necesidades. Nosotros no nos rendimos ante las dificultades, nosotros nos rendimos ante el Señor, porque el que se humilla será exaltado. Vamos a estar orando por sanidad por las siguientes personas: Juan Olivares, Mario Olmos, Juan Carlos Olmos, Brian Mardones, Gonzalo Figueroa, Cristian Valenzuela, Constanza de la Melena, Irma Cáceres, Cintia Muñoz, Manuel Muñoz, familia Barrios Oces, Cristian Poblete, Luz Elena, Jorge Carvacho y por Daniela Mancilla y Mateo Villagrán. Muchas necesidades. La mayoría de estas están padeciendo COVID-19. Vamos a estar orando por reconciliación familiar y bendición para la familia. Por la familia de Álvaro Durán, por la familia Caneo Brito y por la familia Bernales González. Vamos a estar orando por el personal de salud. Vamos a estar orando por el nuevo ministro de Salud que asumió hace algunos días. Y vamos a estar orando por los fiscalizadores. Hay personas que se están dedicando a fiscalizar las medidas sanitarias. Y junto con carabineros, con militares, también hay civiles que andan en las calles. Vamos a orar por todas esas personas que están sirviendo a la patria.
en este tiempo. Amén. Te invito a orar en el nombre de Jesús, confiando en Dios, porque no nos humillamos delante de las dificultades, no nos rendimos delante de ellas, sino que nos rendimos y nos humillamos delante de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das para orar e interceder en esta noche. Padre Santo, hemos leído muchas personas que están enfermas en este tiempo. Necesitamos pedirte, Padre, que por tu amor y tu misericordia tú les puedas sanar en el nombre de Jesús. Que la sanidad de Dios descienda sobre ellos en el nombre de Jesús. Padre, tú les conoces mejor que nosotros. Oramos, Señor, a la distancia. Te pedimos que los toques, Padre. Que los toques con el Espíritu Santo y puedan ser sanados y curados en este tiempo, Señor. Restaurados completamente, Señor, por tu mano poderosa, misericordiosa. Oramos, Señor, por los centros de salud donde ellos estén. Quizás algunos están en sus casas cuidándose. Quizás otros estén hospitalizados. Quizás hay algunos que estén en estado crítico, en estado grave. Padre Santo, tú eres misericordioso y creemos, Padre Santo, que tú, Señor, eres grande en bondad, en misericordia y eres todopoderoso para sanar, Señor, a todos los que estén enfermos. Padre, clamamos y oramos. Hacemos el ministerio de la intercesión con la iglesia a como tú nos has llamado, Señor. Padre, oramos por todos ellos para que tú los abraces también. Los consueles, Señor. Consuele a sus familias. Fortalezca a sus familias, Señor, que tienen a sus seres amados ahí con tanta enfermedad. Señor, Padre, que el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios y la paz de Dios gobierne los corazones. En el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por las familias que estén pasando dificultades en su interior. Oramos por la reconciliación. Oramos por el amor. Oramos por la paz. Oramos, Señor, para que vuelvan a abrazarse esas familias. Te pedimos, Señor, que tú les des luz para que hagan los cambios que haya que hacer, para que el amor y la paz pueda reinar en la familia. En el nombre de Jesús. Oramos por el personal de salud de los hospitales. Oramos por los médicos, las enfermeras, los asistentes. Oramos por los que manejan las ambulancias. Oramos por la gente que limpia los hospitales, las clínicas. Oramos, Señor, por los auxiliares médicos. Oramos por todos, Señor, los que están trabajando en el área de la salud. Padre, protégelos, Señor, del contagio. En el nombre de Jesús, sean protegidos, Señor, sobrenaturalmente en este tiempo, para que continúen sirviendo, Señor, a la patria, sirviendo, Señor, a los que están enfermos. Padre, te damos gracias por sus vidas y te pedimos una gran recompensa para cada uno de ellos. Padre Santo, queremos orar por la autoridad de la salud. Oramos por el nuevo ministro de salud que asumió hace pocos días. Padre, dale entendimiento. Padre, dale fuerza. Padre, dale tu luz. Padre, dale tu dirección para que tome las mejores medidas necesarias para nuestros compatriotas. Padre, en el nombre de Jesús, dale tu gracia a este varón, porque tú le has puesto ahí en ese sitio y tú le guiarás. Te damos gracias. Padre, oramos por los fiscalizadores, oramos por todos los que andan en la calle, Señor, lidiando muchas veces con personas difíciles que no acatan las normas. Oramos por esos fiscalizadores, Señor. Te pedimos que los fortalezcas, te pedimos también que los cubras, te pedimos también, Señor, que los animes, que pongas fuerza en ellos, Padre, porque están sirviendo, Señor, a la comunidad. Te damos gracias por sus vidas. Recompénsales, Padre, abundantemente en el nombre de Jesús. Te doy gracias por los que están en las carreteras, en los caminos, en las calles, en las ciudades que están con cuarentena y que están ahí, Señor, velando para que todo se cumpla. Padre, gracias por sus vidas y te rogamos en el nombre de Jesús que los cuides, los protejas y fuerzas nuevas puedan tener ellos y ellas. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Señor, vamos a continuar orando, Señor. No solamente a través de esta grabación, sino que vamos a estar orando todos los días
cada uno de nosotros, porque hemos comprendido en tu palabra esta noche que tenemos que ser sabios y andar como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Entendemos tu voluntad para este tiempo, para la iglesia. Te damos gracias, Padre. La gloria y la honra sean para ti y para nosotros tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca y continuemos aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Les envío un abrazo, estamos orando por ustedes y les pido que ustedes también oren por nosotros. Bendiciones.